Bueno, iniciando el mes de junio, comenzamos con el módulo de reanimación y a mí me tocó esta noche hablarles sobre lo que era la fisiopatología del paro cardíaco. Disculpen los inconvenientes. Bueno, como introducción, ajá, como introducción se habla que a nivel mundial el 68% de los paros cardíacos se dan a nivel extrahospitalario. Entonces, de este 68%, el 50% se producen en el hogar, mientras que un 17.7% se producen fuera del hogar. De este 50% se dice que tienen un mayor riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos paros no son presenciados y ya cuando algún familiar o alguna persona presencia a la víctima, ya ha pasado mucho tiempo. Dentro de las etiologías que mayormente se habla eh, de lo que es paro, están las enfermedades coronarias, los factores de riesgo coronarios que ya puede que tenga el paciente, y se dice que existen dos picos de prevalencia relacionados con lo que es la edad. A nivel de la infancia se habla de lo que es la muerte súbita del lactante y el siguiente pico es de los 45 a los 50 años, que el factor de riesgo son principalmente ya patologías coronarias y se da mayormente en lo que es pacientes masculinos. A nivel de lo que es la historia de la reanimación, a nivel de lo que es la historia de la reanimación cardiopulmonar, se habla que en 1732 se utilizó por primera vez lo que era la ventilación boca a boca en un minero intoxicado. Posteriormente, aconsejaban esta práctica en pacientes que estaban que eran encontrados bajo sumersión. Entonces, no fue hasta 1871 que se conoció el método de lo que era la compresión externa del tórax en un paciente con paro cardíaco. Y hasta 1874 se introdujo el término ya de masaje cardíaco como tal. En 1900 se dio a conocer el uso de la desfibrilación y el masaje cardíaco en conjunto en lo que era pacientes con paro. Como definición, se habla de que el paro cardíaco no es más que la interrupción súbita y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón, llevando a una disminución de la perfusión tisular global, y esto va a afectar a lo que es diferentes órganos como el cerebro y el corazón. Pero te voy a esperar mañana a ver si alguien desea por ahí algo. Gracias. Buenas noches. Dani está mejor. No le ha A dado nivel desde hace... de la epidemiología, se habla de que el 80% de los paros cardíacos se dan. Perdona, Eirol, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, que se está escuchando y está interrumpiendo? Por favor, silencie su micrófono, gracias. Okay. A nivel de la epidemiología, se habla que el 80% de las causas de paro son por enfermedades cardíacas y el 10% se dan por las otras causas de paro. En Panamá no encontré tantas estadísticas, la verdad solamente encontré una estadística que habla sobre los paros cardíacos atendidos por el servicio de los bomberos, donde ellos hacen una revisión de un mes exacto desde el 27. ¿Podrían pasar la diapositiva? Desde el 27 de marzo al 27 de abril del 2017. Y lo que ellos corroboran es de que los pacientes que ellos evalúan, el 72% de estos pacientes ya están muertos en la escena. O sea, de que el paro fue en el hogar, no presenciado, y ya cuando ellos lo evalúan, bueno, ya el paciente ha fallecido. A nivel de la etiología, se habla de las 5H y las 5T. Esta mnemotecnia viene desde 1995 y la cual ha sido modificada a través de los años.
para englobar lo que son las causas principales de paro, que son las cardiovasculares, las respiratorias, metabólicas, entre otros. Así que las catalogaron como 5H y 5T. En las 5H intervienen lo que es la hipovolemia, la hipoxia, los hidrogeniones, la hipo o la hipercalemia, la hipotermia. Entre las 5T abarca lo que es el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la trombosis pulmonar, la trombosis coronaria y las toxinas, o sea, las intoxicaciones. Siguiente. Vemos en el primer punto que está la hipovolemia como una de las causas de paro. ¿Qué va a haber aquí? Pues vamos a ver una disminución del intravascular, de lo que es el volumen intravascular, que esto va a producir una disminución en la entrega de oxígeno porque va a haber una disminución del flujo, por ende a nivel global puede haber una hipoperfusión tisular que puede ser reversible hasta cierto punto y puede llegar a ser hasta irreversible, llevando lo que es un fallo circulatorio y posteriormente a un paro. Las principales causas de hipovolemia tenemos las hemorragias, ya sea externas por algún trauma o algún politraumatismo e internas como algún tipo de sangrado digestivo. También tenemos la depresión de volumen, que están lo que son los vómitos, las evacuaciones diarreicas, las pérdidas renales, se da mucho en lo que es los abuelitos que tienen polifarmacia, usan muchos diuréticos también, y también en pacientes que tienen afectaciones a nivel del tercer espacio. Entonces, existen algunas patologías que pueden coexistir con hipovolemia y generar un paro. Siguiente. La otra causa está la hipoxia. Entre la hipoxia debemos descartar 5 trastornos que pueden afectar. Está la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, que esto va a ocurrir cuando el paciente está ya sea en grandes alturas o en un ambiente que tenga una FiO2 menor del 21%, o en pacientes que están en espacios muy confinados. También en pacientes que presentan algún tipo de hipoventilación por algún tipo de patología, ya sea alguna neuropatía periférica, como algún síndrome de Guillain-Barré, debilidad muscular, ya sea por miastenia gravis, algunas alteraciones en los electrolitos, mencionan mucho lo que es la hipofosfatemia. También por depresión respiratoria a nivel central, por ya sea fármacos, entre otros. El siguiente punto, a nivel de la hipoxia, hablan de lo que es el trastorno de dilución, donde ellos engloban en este trastorno diferentes enfermedades, como lo que es la neumonía intersticial, las patologías autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, en el desequilibrio entre la relación de la perfusión, hablan del incremento en el espacio muerto, ya sea en casos de enfisema, y también hablan sobre el aumento del cortocircuito a nivel pulmonar, que se da mucho cuando el paciente tiene lo que son los alvéolos ocupados por algún tipo de secreción, y esto provoca un colapso a nivel de lo que es la distribución del oxígeno, el intercambio gaseoso, generando lo que es la hipoxia. Siguiente. Entre otros trastornos de las H tenemos la hipo y hipercalemia. En la hipocalemia, recordando de que aquí va a haber una alteración a nivel de lo que es la bomba de sodio y potasio, ATPasa, y va a haber un incremento de lo que es la entrada del potasio al LEC. Por ende, va a haber alteraciones del mismo que la vamos a evidenciar ya sea en un electrocardiograma o también en lo primero que nosotros tenemos en el área de urgencias, que es una gasometría. Existen diferentes causas que nos llevan a una hipocalemia y que nos provocan paro, como lo que es la actividad beta-adrenérgica, diuréticos, laxantes, que provoquen aumento de lo que es la hipocalemia. En lo que es la hipercalemia, se habla de que se da una liberación masiva de potasio, siguiente, al LEC, perdón, aumentando lo que es el nivel sérico del mismo. Entonces, las causas de paro por hipercalemia se dan mucho en personas que tienen alteraciones en lo que es la excreción del potasio, como los pacientes con lesión renal, ya sea aguda o una enfermedad renal crónica
también se da en pacientes cuando tienen acidosis metabólica severa o que tienen una alta ingesta de suplementos de potasio. Siguiendo con las H, tenemos los hidrogeniones, que la acidosis también es una de las causas de paro y la podemos clasificar según la brecha aniónica. Se habla mucho de que el aumento de los hidrogeniones produce acidosis metabólica, que esta va a llevar a una hiperventilación, llevando una fatiga de los músculos y provocando un fallo respiratorio. Recordando de que el paro cardíaco va muy de la mano con lo que es el paro respiratorio. Entonces, entre las principales causas de una brecha aniónica elevada está la mnemotecnia de Cat-Muppels, donde podemos encontrar que existen medicamentos o tóxicos de lo que dimos el mes pasado que nos pueden provocar el aumento de los hidrogeniones, provocando acidosis y llevando a lo que es un paro. La hipotermia, siguiente. La hipotermia también es la última H de las 5H, donde evidenciamos que puede clasificarse como leve, moderada y severa, siempre y cuando se encuentre la temperatura menor de 35. En el hospital, los termómetros que nosotros tenemos solamente llegan hasta 30. Menos de ahí no marcan temperatura. Las principales causas de hipotermia están las exposiciones ambientales, eso se da más en otros países, la inversión en agua y algunos tóxicos. Entonces, también ya entrando en la 5T, tenemos el neumotórax a tensión, que la principal patología que lo lleva al paro es el aumento de las presiones intratorácicas, donde se da el desplazamiento de las estructuras y va a haber llevando hasta un shock obstructivo y probablemente un fallo circulatorio que va a llevar a un paro cardíaco. Existen múltiples causas de neumotórax a tensión. El principal es traumático, pero también encontramos los primarios donde no hay una enfermedad pulmonar base, los secundarios donde ya hay una enfermedad pulmonar de base, los traumáticos y los iatrogénicos que pueden ser ya sea por la colocación de algún dispositivo como un CBC, la toracocentesis o una biopsia pleural. También, como otra causa de paro, tenemos el taponamiento cardíaco, donde lo que se dice en la literatura es que lo normal es de 20 a 50 ml, pero hay pacientes que pueden tener un acúmulo crónico. Entonces, el taponamiento en sí no se da tanto por el volumen, sino por las presiones intrapericárdicas, ya que en algún paciente que tenga una acumulación súbita de 150 a 200 ml puede presentar un taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque ese paciente, las presiones intrapericárdicas de él no están acostumbradas a lo que es la distensión del pericardio, mientras que en un paciente ya con acumulación crónica, este paciente, lo que es las presiones intrapericárdicas ya están acostumbradas a que exista líquido dentro del mismo. Por ende, pueden tener hasta una acumulación de hasta 1 litro, es lo que se ve en las literaturas, sin tener taponamiento. Entonces, a nivel de los tóxicos, bueno, existen múltiples agentes cardiotóxicos que se relacionan con lo que es el paro cardíaco. Entre ellos encontramos los opiáceos, la benzodiazepina, betabloqueadores, antagonistas de los canales de calcio, digoxina, algunas drogas como cocaína, entre otros. Y en esto, bueno, cabe destacar de que muchos pacientes que nos llegan a urgencias, no todos los familiares van a decir, no, yo lo encontré tirado en el suelo, con múltiples pastillas, o tenía, él tomaba tal medicamento, y bueno, encontramos el envase sin las pastillas. O sea, se dice que el diagnóstico de paro secundario a toxinas es muy fino. Entonces, otra de las causas está la trombosis pulmonar, donde se ve que hay una obstrucción del flujo sanguíneo pulmonar por algún coágulo
y aquí va a haber una inhibición de lo que es el intercambio gaseoso, llevando a que se liberen factores proinflamatorios. También se va a dar lo que es el aumento de las resistencias pulmonares, llevando a una dilatación del ventrículo derecho y una constricción del ventrículo izquierdo, provocando un shock obstructivo, que esto va a llevar a un fallo en la oxigenación y, por ende, un paro cardíaco. En la trombosis coronaria, que es la última de las 5T, esta es una de las causas principales de paro a nivel mundial y se da múltiples veces en pacientes o la mayor causa es de los pacientes que ya tienen un antecedente de alguna enfermedad coronaria, donde se ve que hay una oclusión aguda, se disminuye totalmente o se cesa el aporte del oxígeno, generando alteraciones de lo que es el gasto cardíaco, haciendo fallo en la bomba y generando lo que es un paro. En la fisiopatología, como tal del paro, siguiente. Se habla de tres conceptos principales que definen la fisiopatología de la parada cardíaca, que es la detención de la circulación, el umbral de isquemia y el tiempo de retorno de la circulación espontánea. En lo que es la detención de la circulación, vamos a ver que se da un cese abrupto de lo que es la oxigenación, que esto va a llevar a una hipoperfusión a nivel tisular, recordando de que la hemoglobina es la transportadora de oxígeno. Al no tener a nivel global va a haber hipoxemia. Y esto es importante saberlo para lo que es el tratamiento. Siguiente. En la detención de la circulación, también tenemos que ver que esto va a traer consigo la detención también de la respiración. Y dependiendo al tiempo en el que el paciente se encuentre, ya sea con el cese de la circulación y el cese de la ventilación, esto lleva al pronóstico del paciente. En la teoría que revisé hablaban mucho sobre el tiempo de la parada cardíaca, donde ellos comentan de que a mayor tiempo, peor pronóstico, tanto neurológico como a nivel de los diferentes órganos afectados. Siguiente. En la duración de la isquemia, que es el determinante en el daño de la muerte a nivel encefálico, se habla de que la disminución del flujo sanguíneo cerebral va a llevar a alteraciones celulares. Aquí se va a armar una cascada de factores proinflamatorios, llevando a acidosis intracelular, aumento del lactato, liberación de radicales libres, alteración en la barrera hematoencefálica, y con esto van a haber alteración en los electrolitos. Va a haber aumento del sodio, que esto va a llevar a un edema cerebral, provocando aumento de la presión intracraneal, y esto, en fin, va a llevar a lo que es la muerte neuronal. En las fases del paro, existen 3 fases de paro descritas desde 1989, donde hablan de la fase eléctrica, la fase circulatoria y la fase metabólica, dependiendo del tiempo. En la fase siguiente. Es difícil. Siguiente. Aquí. En la fase eléctrica se habla de que esta fase es desde el periodo 0 del paro hasta los 4 primeros minutos. Entonces, aquí se habla de verificar el tipo o el ritmo del paro, porque en este periodo es donde hablan de la desfibrilación temprana. Se dice de que desde 1990
la desfibrilación en los primeros 4 minutos aumenta lo que es la supervivencia. Se han hecho múltiples estudios en los que hablaban de los desfibriladores automáticos implantados en pacientes que tienen arritmias y versus los fármacos. Y colocaban de que los desfibriladores hacían su descarga en pacientes que presentaban una FB en los 15 segundos. Y esto aumentaba lo que era la supervivencia. Sin embargo, en pacientes que se le daba medicamento y no se colocaba un dispositivo, a pesar de que el paciente tenía episodios de arritmia, tenía una mayor mortalidad. Se dice que el atraso de 1 minuto de la descarga en pacientes que tengan algún ritmo de paro en los primeros 4 minutos disminuye la supervivencia hasta un 10%. Esto se ha descrito en múltiples estudios desde 1990. Siguiente. En la fase circulatoria se habla de que es desde el minuto 4 hasta los 10 primeros minutos. Aquí hablan de que primero es las compresiones y luego la desfibrilación. ¿Por qué? Porque se generaron estudios donde se veía de que estos pacientes ya tenían un periodo global de isquemia y lo que se buscaba con las compresiones era generar oxigenación tisular. En los estudios que se realizaron, habían estudios de duraciones hasta 9 minutos, pero el estudio que más se vio fue el estudio donde verificaban de que compresiones de 1 a 2 minutos, posteriormente se verificaba si tenía un ritmo desfibrilar, se realizaba, a los 2 minutos tenía mucho porcentaje de supervivencia que en los pacientes que de una vez que llegaban al área de atención, ya sea urgencia o al área prehospitalaria, y verificaban que tenía un ritmo desfibrilable y lo desfibrilaban. ¿Por qué? Porque no había perfusión o no había flujo a los diferentes órganos, principalmente al cerebro, y a pesar de que el paciente podría salir de lo que era la parada cardíaca, tenía un peor pronóstico a largo plazo. Entonces, a nivel de urgencias, todos llegaron al consenso de que la mayoría de los pacientes que nos llega a nosotros están en la fase circulatoria. Siguiente. La fase metabólica, se habla de que esta fase ya es después de los 10 minutos. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una isquemia global, ya hay lesión a nivel de la gran mayoría de los órganos y va a haber factores proinflamatorios que estos pueden llevar a una lesión adicional, ya sea por translocación a nivel bacteriano, a nivel de la mucosa intestinal, puede haber disfunción miocárdica, puede haber vasoconstricción periférica, daño también por reperfusión y diferentes tipos de alteraciones que pueden dar por los factores procoagulantes. Siguiente. En la lesión miocárdica como tal, ellos describen de que la disminución del flujo sanguíneo y la disminución del aporte de oxígeno a nivel miocárdico puede llevar a una lesión irreversible y necrosis. ¿Por qué? Porque se da lo que es el cese del flujo sanguíneo, promoviendo lo que es la inhibición del aporte de oxígeno y generando factores que sean factores proinflamatorios, que esto va a llevar a una lesión endotelial y a necrosis. Siguiente. A nivel de la fisiopatología de la lesión cerebral, bueno, ellos hablan mucho de que existen 2 fases o 2 lesiones, primaria y secundaria. En la fase primaria se habla de que el cese del flujo sanguíneo va a conllevar a una disminución del oxígeno cerebral. Y se da primero la disminución del oxígeno va a reperfundir en lo que es la disminución de la tepeasa. Y esto va a llevar a que aumente lo que es la entrada de calcio y sodio a través de lo que es el glutamato. ¿Por qué? Porque se activan lo que son los canales NMDA. Entonces, esto va a generar que entre sodio y provoque edema cerebral. Entonces,
probablemente todas estas lesiones van a llevar como final a la muerte de las neuronas a nivel cerebral. Siguiente. Ajá, entonces se habla de lo que es el periodo prolongado, donde se dice que diferentes episodios posterior al inicio del paro van a llevar a una lesión endotelial, a alteración de la permeabilidad, que esto va a llevar a edema cerebral y al fenómeno de no reflujo. Siguiente. Y en esta tabla lo que le coloqué fue un resumen de la fisiopatología de las lesiones cerebrales posterior al paro, donde vamos a tener que la lesión endotelial va a generar un deterioro del flujo sanguíneo y esto va a llevar a una lesión a nivel de la microvasculatura. También la formación de radicales libres va a llevar hasta muerte celular y también de que la liberación de los neurotransmisores excitatorios, como lo que es el glutamato, va a aumentar la entrada de sodio y calcio, que esto va a llevar a edema cerebral y hasta la muerte. Siguiente. En la última fase que se habla de el retorno de la circulación, ellos colocan ahí de que la forma más efectiva de lograr un flujo sanguíneo adecuado es lograr el retorno de la circulación espontánea temprano. Y esto se va a ver bastante con lo que son las maniobras de RCP avanzadas, también el ingreso de la descarga eléctrica y también buscando el mismo objetivo que es recuperar el flujo sanguíneo. Siguiente. Existen dos mecanismos a nivel de el masaje cardíaco externo. Se habla del mecanismo de compresión y descompresión. Siguiente. En el mecanismo de compresión, lo que tenemos es aumento de las presiones intratorácicas, disminución del volumen torácico. Esto va a llevar a que las estructuras se compriman, ya sea el corazón con el esternón el esternón con el corazón y el corazón con lo que es la columna vertebral. Y esto va a provocar la salida de sangre. Siguiente. A mayor fuerza de compresión va a haber mayor aporte de flujo sanguíneo. La eyección de la sangre va a ser transmitida al resto del cuerpo por medio de las grandes arterias. Se dice de que gracias a que no hay grandes venas que sean las que den el retorno, en caso contrario, las altas presiones venosas pudieran neutralizar el gradiente arterial venoso y esto va a llevar a una perfusión de los órganos críticos. Siguiente. A nivel de la fase de llenado de las arterias, se habla de que la compresión va a tener aumento de las presiones intratorácicas y aquí no va a haber flujo coronario, mientras que en la descompresión va a haber las presiones aórticas van a superar las presiones intratorácicas y aquí va a haber salida del flujo. Por ende, sí va a haber flujo coronario. Siguiente, mientras que en la descompresión torácica se ve que hay un cierre de las válvulas, de la válvula aórtica, y esto va a mantener la presión intratorácica. Se disminuye la presión a nivel del sistema, provocando que exista un retorno venoso a nivel periférico. ¿Sí? Bueno, y con esto es el inicio del mes de reanimación. Muchas gracias.